Hola, buenos días. Soy Enrique Vera, periodista peruano, miembro del Conectas Hub. Hoy voy a entrevistar a otros tres periodistas de investigación, también integrantes del Conectas Hub. Ellos son autores del reportaje Pelota Sucia, la silenciosa trata de futbolistas en Latinoamérica. Este trabajo recibió en noviembre pasado el premio de periodismo UNICEF 75 años. Y bueno, se trata de Santiago Espinosa, periodista boliviano, Aldo Benítez, periodista de Paraguay, y Hugo Mario Cárdenas, periodista de investigación colombiano. Con ellos vamos a conversar acerca del trabajo que realizaron y en principio la consulta para Santiago. ¿Por qué deciden investigar este tema? ¿Cuál, digamos, fue el dato disparador que los llevó a iniciar las indagaciones sobre el caso en el que ahondaron? Hola Enrique, gracias a ti, a Conectas por la oportunidad de dialogar. Bueno, el dato disparador fue que aquí en Bolivia, en Cochabamba, particularmente donde yo vivo y trabajo, en mayo del año pasado estalló el caso de un contagio, digamos, en un grupo de jóvenes colombianos, ¿no?, que estaban en Cochabamba y que se sabía que eran futbolistas, ¿no?, que estaban abandonados en alguna medida porque las actividades deportivas se habían suspendido y eran 8 de 9 que estaban viviendo juntos, que se habían contagiado de coronavirus y que, bueno, generaron atención entre los medios, entre la comunidad, digamos. Lo que había detrás de eso es que estos chicos eran, digamos, habían llegado a Bolivia unos meses antes, casi medio año antes, atraídos por la promesa de un falso reclutador deportivo que les había prometido ficharlos por un equipo de segunda división de Bolivia, haciéndose pasar por presidente de ese club. Entonces, ese fue el dato disparador, digamos. Ahí había, digamos, alguien que estaba aprovechándose de cierta ingenuidad y cierta también expectativa de chicos, sobre todo colombianos, a los que les vendía la promesa del fútbol como una posible salida también de la pobreza, porque eran jóvenes de entre 17 y 20 años, de orígenes humildes, de escasos recursos, que se habían venido solos sin conocer el país. Entonces, ese caso hizo que indagara, digamos, inicialmente si había historias similares y además de encontrar casos en los que otros futbolistas, sobre todo colombianos, habían sido víctimas de eso en Bolivia, encontré que también había reportes similares de un par de años antes en Paraguay, que un falso reclutador también, con un nombre muy similar, que al final resultó siendo la misma persona, también de nacionalidad colombiana, había llevado futbolistas de su país hasta Paraguay con la promesa también de ficharlos, ¿no?, a un equipo profesional, y luego los abandonaba. También el hombre había sido detenido en Paraguay, pero no había pasado a mayores. Entonces, eso ya hacía sospechar de que podía haber un patrón, si no una red, por lo menos operaciones, digamos, ya sistemáticas de reclutamiento y trata, digamos, de personas, que era algo que en ese momento iba más allá de la mera estafa. Entonces eso me llevó a tomar contacto a través de un amigo en común con Aldo, periodista de investigación de Paraguay, quien a su vez tomó el contacto con Hugo Mario, periodista de investigación colombiano, que hizo buena parte del trabajo de reportería, ¿no?, porque casi todas las víctimas y los reclutadores son colombianos, pese a que los destinos a los que llevan son diferentes en Latinoamérica e incluso más allá en Europa y en Asia. Entonces fue como el disparador de la historia. Perfecto. Es decir, ustedes identifican el historial, digamos, de estos estafadores o su forma de actuar a partir de los casos que encuentran. O digamos que hay alguno de estos casos en que a partir de las denuncias en contra de los falsos estafadores llegan a los casos. Digamos, ¿hay una particularidad en esto? Bueno, Enrique, buen día. Básicamente, lo que nosotros empezamos a mirar cuando ya supimos lo que estaba ocurriendo con estos muchachos allí en Bolivia y con información que me compartieron Aldo y Santiago, es que a partir de allí empezamos a mirar esa gente dónde está, porque en Colombia se han presentado casos,
pero pues eran cosas internas que se habían denunciado de manera esporádica, no una cosa, digamos, con una connotación ya internacional. Y cuando empezamos a mirar antecedentes, con ayuda de fiscalía, estuvimos buscando denuncios que de pronto se hayan registrado en Colombia, y pues los primeros sorprendidos fuimos nosotros, porque cuando empezamos nosotros a hacer un cruce de datos y buscando información y tratando de darle rostro a esas denuncias, encontramos que eran 217 personas las que en los últimos años ya habían sido estafadas en principio por agentes similares. De hecho, dentro de la investigación nosotros tenemos un capítulo donde se menciona, hicimos una especie de equipo, como el Dream Team de los estafadores, pero la situación trascendía el tema de la estafa y empezaba a tomar una connotación de trata de personas. No trata de futbolistas, porque no existe el delito como tal de trata de futbolistas, pero sí, y a raíz de esa información que fuimos obteniendo, empezaron otras personas en Colombia a mirar el tema, qué era lo que estaba pasando, incluso dentro de la misma fiscalía, y eso nos favoreció a nosotros muchísimo para armar la base de datos y para entender, digamos, cómo opera este fenómeno, porque como decía Santiago, la gran cantidad de personas, casi todas están ubicadas en Colombia. Curiosamente, casi todas ubicadas en regiones donde la pobreza tiene unos niveles altos, y esto es lo que nos permitió, luego de empezar a hablar con mucha gente, de mirar casos, incluso hablamos con directivos de equipos en Colombia, porque hay una situación bien particular, y es que hay una asociación o un gremio que reúne en Colombia a los futbolistas y que está velando todo el tiempo por los derechos de estos futbolistas, pero aquí era muy complicado, porque es que estos muchachos son futbolistas aficionados, apenas están en formación. Entonces, un muchacho de 17, 18 años que tiene el sueño, la ilusión de llegar al profesionalismo, y pues que le ofrezcan una oportunidad para ir a jugar a Argentina, ir a jugar a Paraguay, a Chile, a Uruguay, a Bolivia, como ocurrió en este caso que mencionaba ahorita Santiago, pues eso termina ilusionando a la familia. No es ni siquiera la estafa de un joven, sino de la familia, porque son los papás los que terminan involucrándose, los que terminan endeudándose y entregando dinero, buscando donde no lo hay, para que terminen personas como estos estafadores, engañándolos y dejándolos a muchas personas en la calle. Hay mucha gente que está con deudas, con viviendas hipotecadas, y como lo miramos en el caso de Bolivia, muchos muchachos que quedaron abandonados, tirados en otros países, porque no tienen ni siquiera el tiquete de regreso. Ok, y en este proceso de investigación, precisamente, fue complicada la tarea de encontrar a las víctimas de estafa. Es decir, ¿se trata de gente que está dispuesta a contar su caso, o más bien les fue complicado convencer a estas personas que expongan su situación? Bueno, en el caso de los primeros que contactamos, estaban en ese momento en Bolivia, varios de ellos, otros ya habían regresado. Entonces los que estaban en Bolivia tenían los números de contacto de varios de los que habían regresado. Santiago me envía los números, y a partir de allí empezamos a hacer contacto, y nos vamos dando cuenta que se va entretejiendo, hay como una red. Entonces algunos conocen casos en Medellín, entonces otro dice hay un caso en Cartagena también, o pasó esta situación en Pasacaballos, en Bolívar, y lo que hicimos fue seguir esos datos. Nosotros estuvimos en Pasacaballos, en Bolívar, justamente con un muchacho, Jason, que Jason fue, la familia le apostó todo y terminó siendo estafado, y quienes recibieron el dinero de esa estafa y quienes se lucraron de ese engaño que le mataron digamos, de ese sueño muerto, fueron personas que estaban en Nigeria, y algunas en otros países de África. Entonces, esto es una red transnacional de estafadores que se ha organizado, y también estos muchachos pues van haciendo alianzas, van haciendo grupos, y conversamos con muchos de ellos, algunos en Buenaventura. Tuvimos la oportunidad de estar en Bogotá, aquí mismo en Cali, que es donde estamos nosotros radicados. Entonces, esta es una situación que es silenciosa, porque esporádicamente, bueno, a raíz del COVID aparece estos primeros muchachos que quedan abandonados, pero hay demasiado silencio detrás de este fenómeno, no es mucho lo que se conoce, hay mucho de vergüenza, no sé si es una cosa de honor o algo, pero mucha gente no está dispuesta a denunciar. De hecho, con varias de las personas con las que hablamos no han denunciado, algunas porque les da vergüenza,
otras porque tienen la esperanza después de 2, 3, 4 años que vuelva y aparezca el tipo y les entregue la plata, y otras porque sencillamente no están interesadas y no quieren de pronto que se conozca su caso. Perfecto. Ahora, ¿ustedes identificaron o llegaron digamos, a moldear o a detectar un patrón en estos falsos empresarios? Me decías que van a lugares de extrema pobreza, donde la gente es necesitada y está ansiosa, bueno, de ver la forma de un futuro a partir del talento futbolístico que pueda tener algún familiar. Más allá de eso, ¿pudieron identificar alguna otra característica en particular que tienen estos estafadores, estos falsos empresarios? Bueno, antes de darle la palabra allí a Aldo, yo creo que nosotros logramos, digamos, establecer la forma en la que esta gente viene trabajando y la forma en la que opera, porque normalmente lo que hacen estos charlatanes es que se aparecen en los barrios, se aparecen en los campos de fútbol. Hay regiones en Colombia como el Pacífico colombiano donde han salido grandes profesionales. Lo que hacen es que llegan a estos lugares, van a sitios donde están las escuelas de formación muy pequeñas de barrio y empiezan a ir, digamos, a irse acercando a la gente, a ir vendiéndole la ilusión. Entonces llegan, necesito 3, 4 muchachos, tengo la posibilidad de llevar algunas partes, y empiezan pidiendo cifras muy bajitas. Entonces, por decir algo, necesito $10, $20 haciendo la conversión para llenar unos formularios. Es muy probable que estemos viajando en tanto tiempo y empieza a generarse una ilusión en los muchachos, que esa ilusión termina arrastrando a los padres. Incluso en varios casos, varios de ellos que se presentaron como técnicos hacían reuniones con logos atrás, con un backing atrás donde dice FIFA o con nombres de equipos europeos. Entonces los muchachos cuando llegan y ven esa situación y además que llegan encorbatados, bien vestidos, entonces los muchachos se emocionan y dicen, no, este es el sueño mío. Y como decía uno de los entrevistados, todo papá cree que tiene a Maradona en su casa, que lo único que falta es la persona que venga y le dé la patadita de la buena suerte ya para salir al estrellato. Entonces toda esa situación y todo ese anhelo, sobre todo de salir de la pobreza, porque curiosamente encontrábamos nosotros que en momentos en los que la selección Colombia estuvo muy bien en Brasil, en que la selección Colombia hace muy buenos partidos en Copa América, entonces cuando se presenta esta situación es como que empieza esa efervescencia de los jóvenes y de los padres por querer que sus hijos sean como esos ídolos de la selección Colombia, y yo creo que esa situación es la que era aprovechada por todos estos charlatanes, falsos agentes deportivos. Claro, claro, toda una logística, ¿no? que tienen para el desarrollo del delito. Bueno, Aldo, ¿cómo dividieron el trabajo de investigación de acuerdo con los países en los que radican? Digamos, si nos puedes contar un poco acerca de la labor específica que realizó cada uno en cada uno de los países precisamente. Sí, ¿qué tal, Enrique? A ver, como contó Santiago, arranca con una cuestión que él impulsa, ¿verdad? Él busca contacta con nosotros para ver un poco, porque surge de un personaje, el dato disparador, pero al encontrar yo en Paraguay que este mismo personaje que tenía un par de nombres ahí variados, se trataba de la misma persona, vemos que hay otros, o sea, y encuentro que hay otros casos similares, incluso denunciados ante la justicia acá en Paraguay. Nos dimos cuenta con Hugo también que podría tratarse de algo mucho más grande. Y así como decía Hugo Mario, en principio yo creo que esto, siendo muy sinceros, ¿verdad? Pensamos que íbamos a encontrar 30 o 40 casos, ¿verdad? Sin embargo, llegamos a tener 217, que para nosotros era así. Y esos son los casos que están denunciados, ¿verdad? Fue realmente impactante. Y bueno, el trabajo en sí se dividió básicamente en, y esto hay que tener muy en cuenta también, Enrique, estamos hablando en una época de plena pandemia, todavía estaba muy difícil hacer el tema de los traslados. Creo que Hugo Mario puede contar, se le complicó un par de viajes justamente por eso, ¿verdad? Pero igual creo que se pudo trasladar a un par de ciudades donde él hizo básicamente el trabajo de campo de tener los testimonios.
Yo en lo que correspondió a Paraguay me tocó trabajar con un par de testimonios y hacer también un par de viajes, pero no tan largos por suerte. Más que nada hacia la capital y otras ciudades metropolitanas donde había casos denunciados de chicos colombianos que llegaron y que fueron abandonados totalmente a su suerte. Tenemos testimonios muy fuertes, por ejemplo, de algunos chicos colombianos que nos contaban que llegaron al país y en su empresario o al pseudo empresario le decían, le dejo acá en esta casa, voy a traer las cosas para poder ubicarnos mejor, y le dejaba así tirado en una casita de 4 por 4 metros, sin nada que comer, tenían que darle de comer los vecinos, y ese tipo de historias, ¿verdad? Si bien hay una historia, o sea, son historias de negocios, yo creo que detrás de todo esto hay historias muy humanas, muy fuertes. Eh, Santiago se encargó de rastrear a nuestro principal personaje, que en este caso era un eh, tipo que se presentaba como que tenía acento argentino, pero en realidad era colombiano, pero era boliviano, tenía también cédula paraguaya. eh, y otra cosa que encontramos dentro de todo este trabajo y que me parece importante resaltar es que como que no había, como que todos estos supuestos empresarios presentaban un mismo patrón de acción, pero ellos no tenían conexión entre sí, Enrique, y eso fue realmente bastante llamativo, pero sí las víctimas se conocían, y sabían con quién habían operado, ¿verdad? Con quién era su representante, entre comillas. Y eso fue muy llamativo porque en realidad no hay como una estructura así general, bien establecida, entre países para operar de esta manera, sino que son como agentes que saben cómo opera, cómo se operó en tal país, y bueno, nosotros vamos a replicar eso acá, pero en realidad entre estos estafadores no hay una conexión así muy directa. Claro, y Aldo, ¿cuánto tiempo les toma la investigación? Me comentas que hubo, bueno, gran parte, si no toda la investigación se desarrolla en el marco de la pandemia. ¿Tuvieron un tiempo o un periodo determinado para la parte documentaria y posteriormente cuánto tiempo les tomó el tema de la redacción, en la preparación del material gráfico y audiovisual? En total, creo que, si mal no recuerdo, fueron 4 meses, ¿verdad, Santiago? 4 meses en total. Porque en principio también hicimos, por lo menos a lo que a mí me tocó acá en Paraguay, hice una decena de pedidos de información pública al Ministerio Público, a la Dirección de Migraciones, a la Policía Nacional, para tener un poco mayores datos certero sobre alguno de estos agentes, y sobre la movilidad de ciudadanos, principalmente colombianos y bolivianos, que venían a Paraguay, y la mayoría adolescentes, ¿verdad? Y creo que Hugo también hizo lo mismo, ¿verdad? Con la Fiscalía Colombiana y también Santiago. Entonces, ese proceso creo que, o sea, en realidad nosotros tenemos que terminar en 3 meses, pero por ese tema de pedido de información pública, por el tema de la pandemia, se extendió un mes más la entrega del trabajo. Perfecto. Santiago, en el tema de la redacción del texto, cada uno se encargó de escribir, digamos, la parte que investigó, o, digamos, todos entregan las partes, un borrador, digamos, de sus indagaciones, para que una sola pluma, digamos, tenga la uniformidad del reportaje. O es que, digamos, intervienen o hay 4 estilos, o mejor dicho, 3 estilos dentro del reportaje, para que nos puedas detallar un poquito acerca de este tema. Bueno, en realidad la redacción la ha centralizado Hugo Mario, porque nosotros entendíamos también que el que tenía más elementos narrativos y descriptivos, porque o sea, casi todas las víctimas, buena parte de los hallazgos del reportaje, adicionales a lo que ya habíamos recabado en nuestros respectivos países, está en Colombia. Entonces, también por recomendación y orientación de nuestro editor, el editor designado por Conectas, que fue Leo Oliva, de Argentina, él nos dijo, lo mejor para esta etapa, para
para simplificar también el proceso, es que alguien se ocupe, digamos, centralice la escritura, porque justamente la uniformización de estilos iba a ser otro problema. Entonces, lo que sí le hemos aportado información, le hemos también entregado textos relativamente manipulables, si se quiere, o sea, que puedan ser sujetos a edición, y Hugo es el que ha organizado ya el redactado, digamos, el texto principal. Para nosotros también ha sido más práctico porque sabíamos que él tenía mayores elementos para, o sea, él había visitado a las familias, que para nosotros era una de las cosas más importantes, estar con las familias y también con algunas víctimas de estos estafadores y tratantes. Entonces sabíamos que él tenía muchos elementos que aprovechar y que se podían explotar en la escritura, ¿no? Que para nosotros, digamos, podía haber resultados más ajenos. Entonces así ha sido, creo, un proceso bastante dialogado y consensuado, y yo creo que el resultado es satisfactorio para todos. Yo creo que ha funcionado bien así. Probablemente si hacíamos cada uno por nuestro lado, iba a ser un texto un poco más monstruoso, que no es, creo, el caso. Es un texto muy uniforme, muy transparente y emotivo, que creo que funciona. Entonces yo creo que esa ha sido una buena solución, que también ha salido gracias a la sugerencia de nuestro editor, ¿no? De nuestro yo editor, creo que vale la pena, digamos, trabajar así. Por más que se renuncie a ellos, seguramente yo hubiera puesto otras cosas más, pero de eso se trata también este trabajo colaborativo, ¿no? Es un aprendizaje para todos. Claro, perfecto. Hugo, ¿qué crees que permite el desarrollo de este delito como común denominador en los tres países de ustedes? ¿Qué variables crees que intervienen para que estas estafas se produzcan a nivel, digamos, regional, ¿no? en Latinoamérica y en particular en sus países? Yo creo que un factor fundamental para que esto ocurra, venga ocurriendo y seguramente seguirá ocurriendo con el paso del tiempo, tiene mucho que ver con la pobreza, porque en muchos lugares, sobre todo en el Pacífico colombiano, en la costa norte de Colombia, que es de donde han salido grandes jugadores colombianos que están en ligas europeas y que integran la selección Colombia, casi todos son muchachos que vienen de regiones muy humildes y muy pobres. Entonces, ese es el sueño que persiguen muchos. Hay muchos lugares en los que la gente llega y todavía los muchachos corren detrás de una pelota sin zapatos, en un campo descubierto. Y yo creo que ese es el sueño de muchos, salir de la pobreza, y no solo el sueño, como lo decía ahora, no solo el sueño de los niños, sino que también detrás de esto está el sueño de los padres de poder a través de sus hijos lograr lo que muchísimos de ellos no pudieron. Y yo creo que esa situación es la que aprovechan estos charlatanes. Y voy a hacer un paréntesis porque me acuerdo de algo que estaba diciendo Aldo ahorita, y es que nosotros salimos detrás de un tipo que se llama Jorge Humberto Osuna, y después de que empezamos el trabajo y empezamos a analizar, nos quedamos pensando, ¿será que es solamente Jorge Humberto Osuna o cuántos Osunas más habrá? Y nosotros terminamos armando una selección como de 12 o 15, no recuerdo la cifra, de estos charlatanes que en realidad parece que están dedicados exclusivamente a eso, porque muchos estafan a muchachos con el sueño de llevarlos a jugar a México en la costa norte, pero luego se van hacia la zona de Urabá y allá estafan a otros muchachos con el sueño de que van a ir a jugar a España, y luego se vienen más hacia el centro del país y allá dejan otras víctimas que supuestamente van a llevar a Argentina. Entonces me parece que esto es un modus operandi que tiene muchísimo que ver con las ilusiones, tiene mucho que ver con los sueños, y lo decíamos en el informe de alguna manera, uno cree que soñar no cuesta nada, pero hay familias a las que soñar, o al menos con esa posibilidad de que su hijo llegue a un campo de fútbol y que sea aplaudido y que anote goles o que haga parte de una selección y que gambete la pobreza, termina llevándolos incluso a más miseria de en la que están viviendo. Exactamente. Perfecto. Aldo, además del merecido premio UNICEF 75 años que han recibido, ¿cómo evalúas el impacto que hasta el momento tiene el trabajo que han realizado? Enrique, yo creo que tuvo un impacto realmente, o sea, sinceramente, mucho más de lo que yo esperaba, ¿verdad? Creo que en Colombia lo han replicado casi todos los medios. Hugo me va a poder decir eso, ¿verdad? El Tiempo, El Espectador, creo que también
el país de Cali, que trajo la historia. Acá en Paraguay también, después estuvimos hablando, a mí me entrevistaron casi todas las radios locales del tema deportivo, ¿verdad? En el sector deportivo. Cuando obtuvimos el premio estuvimos hablando para la Radio Cultura de Buenos Aires, que nos llamaron a hablarnos sobre este tema, ¿verdad? Que también les resultó sumamente interesante. Y lo último que tuvimos fue compañeros que realmente fue una satisfacción muy grande que la, la Jim nos ubicó como entre los 8 mejores reportajes escritos en español en el 2021, ¿verdad? Que, o sea, considero que fue un gran logro, sobre todo porque era un tema que realmente no tenía una cobertura así de esta envergadura, pero son historias que estaban muy ocultas en un deporte está tan arraigado en Latinoamérica, ¿verdad? Y dar a conocer eso resultó ser todo un logro y sobre todo porque, y permíteme decirme esto, Enrique, acá buscamos en Paraguay, busqué por todos lados durante más de 2 meses tener la versión de la Confederación Sudamericana de Fútbol, para tener por lo menos una reflexión sobre el tema y no quisieron hablar en ningún sentido sobre esta situación. Perfecto, perfecto. Y Aldo, ¿ustedes han pensado en una segunda parte del tema? ¿Piensan continuar, digamos, explorando algunas vetas más de este delito? Por supuesto, creo que con Hugo Mario nosotros hablamos hace poco, nos quedó bastante material, con Santiago también. De hecho, creo que ahora o sea, el personaje este que empieza la historia, que da el dato disparador, ahora creo que está en la cárcel, ¿verdad, Santiago? Entonces, a partir de ahí yo creo que podemos, o sea, tenemos todos los elementos como para hacer una segunda parte. Perfecto. Y bueno, finalmente, Santiago, eh, descríbenos un poco la importancia del aporte o acompañamiento editorial y multimedia de Conectas para el trabajo. ¿Cuán importante consideras que fue para el resultado de esta potente investigación? Bueno, yo creo que ha sido esencial porque aunque ya habíamos, digamos, trabado esta relación con Aldo y con Hugo Mario, el soporte material y editorial que hemos dado con estas ha sido como a la postre definitivo para alcanzar un mejor resultado, ¿no? Por un lado, el trabajo fue merecedor, digamos, de estos fondos concursables que lanza periódicamente Conectas, que nos ha permitido hacer la reportería en condiciones favorables, digamos, en condiciones factibles, ¿no? Probablemente nuestros medios de por sí, digamos, no nos hubieran facilitado necesariamente las condiciones por las limitaciones que tienen, porque trabajamos en medios tradicionales, para dedicarle el tiempo que finalmente le hemos dedicado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para hacer los viajes que hizo Hugo Mario, y también hice un par de viajes dentro de Bolivia, y también el registro incluso audiovisual y el tiempo para la edición, y sobre todo el acompañamiento editorial de nuestro editor de Oliva, porque yo creo que en esta historia también era importante tener como unos ojos más externos, con más distancia que los nuestros, para tratar de encontrar qué era lo más importante, qué había que destacar, qué había que dejar, porque un trabajo periodístico también supone también muchas veces renunciar a ciertas cosas, como decía Aldo. Hay mucho que se nos ha quedado, que seguramente nos dará, ojalá, material para hacer una nueva entrega de este trabajo, pero para esa primera parte teníamos que seleccionar, y yo creo que es importante, o sea, una mirada externa, editorial, también como ajustada a los estándares editoriales de Conectas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, a nivel material, económico y a nivel editorial, ha sido fundamental el trabajo de Conectas, y sobre todo también para amplificar la circulación de nuestro reportaje, ¿no? Conectas ha gestionado su republicación en otros medios de Colombia, de Bolivia, ¿no? Lo ha visibilizado ante otras entidades, nos ha animado a participar en concursos, porque entendemos que es una forma también de amplificar aún más el trabajo, ¿no? Más allá de los reconocimientos y la vanidad que pueda generar eso, o los incentivos, es una forma de darle
mayor visibilidad a este trabajo y tratar también de contribuir desde la humildad finalmente que puede tener un trabajo periodístico, a que estas historias se vean, a que las autoridades de los respectivos países trabajen más en temas regulatorios, porque una de las cosas que inciden en que esto siga sucediendo es que hay un clima general de impunidad y de desregulación que facilita que estos estafadores, tratantes sigan operando sin mayor sanción sobre sus operaciones. Entonces, en ese sentido, se ha sido clave y es algo que debemos agradecer a Conectas. Hugo Mario, Santiago, Aldo, muchas gracias por el espacio, por las respuestas y por compartirnos tan importante investigación. Bueno, vamos a estar atentos definitivamente para una segunda parte y todas las secuelas que esta investigación genere. Muchas gracias nuevamente. A usted, Enrique, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Enrique. Gracias, compañero. Suerte, muchachos. Saludos. Suerte. Nos vemos.